Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en el mundo del glam rock, guitarras a tope, laca. Vamos a hablar de Poison. Una banda icónica de los 80, sin duda. Exacto. Y vamos a centrarnos en ellos y sobre todo en una canción muy suya, Unskinny Bob, que dio mucho que hablar. Uf, sí. Tenemos un texto muy interesante de un oyente que firma como Tarrero. Y bueno, la idea es exprimir ese texto, ver qué nos cuenta sobre Poison y su impacto. Pues suena muy bien. A ver qué sacamos de ahí. Venga, pues Tarrero empieza fuerte, ¿eh? Nos sitúa la llegada de Poison a Chile. Ah, mira. Sí, dice que llegaron más o menos a la vez que otros gigantes como Bon Jovi o Kiss, o sea que entraron pisando fuerte en la escena internacional. Claro, no eran unos desconocidos precisamente en ese momento, ya tenían cierto nombre. Efectivamente. Y la primera imagen que describe Tarrero, bueno, es potente. Dice textualmente: de principio estaban caracterizados como ídolos afeminados. Vaya. Bueno, era muy propio del glam, ¿no? Esa estética. Sí, pero fíjate, lo interesante es que Tarrero añade que luego evolucionaron hacia, y esto son palabras suyas, algo más hétero. Ajá. Un cambio de imagen. Eso parece indicar él. Es que eso es clave, ¿sabes? En el glam rock y en mucho hard rock de los 80, la imagen lo era casi todo. No era casualidad. Estaba pensadísimo, ¿no? Totalmente. Se jugaba mucho con la androginia, esa mezcla de rasgos masculinos y femeninos, el maquillaje, la ropa, vamos, era parte del show. Ya. Y como bien apunta Tarrero, esas imágenes no eran fijas, cambiaban, a veces por la banda, otras por la discografía, o simplemente porque cambiaba lo que la gente percibía o esperaba. Claro, una estética muy marcada, muy rompedora para la época. Y esa idea de evolución nos lleva justo al meollo de lo que cuenta Tarrero. La canción Un Skinny Bob. La famosa Unskinning Bob. Él dice que fue el tema que los llevó a la fama. Así, sin más. Pero a ver, vamos a desgranar esto, porque aquí viene lo curioso, ya desde el título. Totalmente. El título ya de por sí es un misterio. Tarrero menciona una posible traducción que circulaba por ahí. Sí, la he oído alguna vez. El mejor sin piel. Esa misma. Suena como poco rara, ¿no? Incluso un poco, no sé, inquietante. Desde luego no te dice mucho de qué va la canción. Y lo bueno es que Tarrero recoce la polémica, ¿sabes? Añade que, según él, algunos críticos musicales dicen que no tiene traducción. O sea que ya en su día había lío con el título. Exacto, que la confusión o esa ambigüedad viene de lejos. Pues ahí tienes una clave interesante, que nos da Tarrero. Esa ambigüedad fue a propósito, fue casualidad, Buena pregunta. porque no te da una pista clara del tema. Y eso choca un poco con otros hits de rock de la época que iban más al grano. Amor, fiesta, rebeldía. Títulos más directos, sí. Un Skinny Bob, ya desde el nombre, pues te descoloca. Vale, tenemos un título raruno que no se entiende bien, pero según Tarrero, si el título era ambiguo, el videoclip. Ahí, el videoclip. ¿Qué dice del vídeo? Pues que no dejaba lugar a dudas. Lo describe como, agárrate, una oda al sexo desenfrenado y la promiscuidad sexual. Tela. Palabras mayores, sí. Directo al grano. Pues lo fascinante aquí es justo eso que describe Tarrero, ¿no? Ese contraste. Título ambiguo, casi sin sentido. Y un vídeo que, según él, es súper explícito, muy carnal. Ya. Te hace pensar en la estrategia que había detrás, ¿no? De la banda, del marketing. ¿Qué tipo de estrategia? ¿Por qué hacer eso? A ver. Pues, a ver, basándonos en lo que dice Tarrero, podemos pensar varias cosas. Por un lado, la ambigüedad del título. Igual era para generar morbo, ¿sabes? Que la gente hablara de la canción porque no entendía el título. Podría ser, sí, crear expectación. Y por otro lado, y esto es interesante, quizás era una forma de, bueno, de esquivar un poco la censura en las radios. Ah, claro. Una canción que se llama Un Skinny Bob, que nadie sabe qué es, pues igual pasa más fácil el filtro que una que se llame, no sé, algo muy explícito sobre sexo. Tiene lógica. Y mientras, el vídeo, que se veía en MTV y sitios así, ahí sí podían soltar el mensaje más crudo, más visual, que Tarrero percibió tan claramente. O sea, como un caballo de Troya. Eso. El título despista y el vídeo, zasca, lanza el mensaje provocador que nos cuenta Tarrero. Exacto. Eso dice mucho de cómo funcionaba la música en la era de los videoclips, ¿eh? La imagen tenía un poder brutal para definir una canción. Totalmente. En los 80, principios de los 90, el videoclip no era un extra. Muchas veces era la clave para entender una canción o para darle otro significado. Y para el éxito, ni te cuento. Ya.
La descripción de Tarrero de On Skinny Bob es un ejemplo perfecto. Cómo lo visual carga de significado uno muy concreto y potente, en este caso a una canción con un título opaco. La oda al sexo desenfrenado que dice Tarrero, él la saca del vídeo, no de la letra ni del título. Claro. Pero, a ver, esa imagen tan potente de On Skinny Bob, ¿era todo Poison así? Porque Tarrero también menciona otros éxitos. Ah, ¿cuáles? Cita Every Rose Has Its Thorn y Your Mama Don't Dance. Pues muy bien traídos por Tarrero, sí señor, porque ayudan a ver el cuadro completo. No todo era la provocación de Unskinny Bob. ¿Qué me dices de Every Rose Has Its Thorn? Pues el ejemplo perfecto de la power ballad, la balada rockera por excelencia de la época. Ya, esas con guitarrita acústica y luego el solo potente. Esas, con letras de desamor, normalmente. Era casi obligatorio tener una para triunfar a lo grande, mostrar el lado sensible, el lado melódico. Un contraste fuerte con la oda al sexo desenfrenado, desde luego. Totalmente. Y Your Mama Don't Dance. Ese es otro rollo. Es una versión, de hecho, de Login San Messina, de los 70. Un rock and roll más clásico, más divertido, bailable. Ah, una versión. Sí, era muy típico también hacer versiones. Conectabas con las raíces del rock y en directo funcionaban genial. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque si juntas las piezas que nos da Tarrero, imagen inicial afeminada, luego más hétero, el pelotazo de un Skinny Bob con su vídeo provocador, y luego estos otros temas, la balada, la versión. Pues ves que la banda jugaba en varios terrenos. Exacto. Según Tarrero, no eran unidimensionales. Eso es. Tarrero, al mencionar estos otros temas, nos enseña que Poison tenía varias caras. La provocadora y sexualizada de un Skinny Bob, sí, pero también la comercial y sensible de la balada, y la más rockera y fiestera. Una fórmula, ¿no? Una fórmula de éxito para el hard rock de masas de la época, sí. Necesitabas esa versatilidad. No bastaba la imagen rompedora. Necesitabas canciones para la radio, baladas para atraer a más gente y tralla para los conciertos. Tarrero lo capta bien con sus ejemplos. Tiene todo el sentido intentar gustar a distintos tipos de fans del rock. Y ojo, que el texto de Tarrero no acaba ahí. Añade el factor tiempo. ¿Ah, sí? ¿Qué dice? Dice, creo que Poison todavía está activo. Y luego una observación muy directa. Sus miembros obviamente están más viejos y deben ser abuelos. Ostras, pues si conectamos esto con el panorama general, es una observación muy buena la de Tarrero. ¿Por qué? Porque refleja lo que ha pasado con toda una generación de estrellas de rock de los 70 y 80. Bandas como Poison, que basaron mucho de su impacto inicial en ser jóvenes, rebeldes y, como decía Tarrero, de Unskinny Bob, con una carga sexual potente, pues décadas después se enfrentan al paso del tiempo. Es un contraste inevitable, claro, entre esa imagen de los vídeos y la realidad de ser músicos ya veteranos. Claro. Y que Tarrero diga más viejos, abuelos, es interesante porque los baja del pedestal, los humaniza. Ya no son solo esos personajes de los vídeos, son personas que han envejecido igual que su público. Ya. Y eso plantea preguntas, ¿no? ¿Cómo gestionas ese legado visual tan potente? ¿Tocan un Skinny Bob igual ahora? ¿Cómo suena hoy esa oda al sexo desenfrenado que vio Tarrero en el vídeo, sabiendo que los que la tocan son señores mayores? ¿Es verdad? Es algo muy común en el rock que dura mucho, esa tensión entre el icono joven y el envejecimiento real. Una tensión que Tarrero capta perfectamente con esa frase tan simple. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si intentamos resumir lo que hemos sacado del texto de Tarrero sobre Poison, ¿cuáles serían los puntos clave? Pues mira, el texto de Tarrero, aunque sea cortito, nos da un buen retrato de los elementos que definieron a Poison y su impacto, o al menos como lo vio él. Primero, el contexto. Cómo llegaron a Chile junto a otros grandes. Ajá. Segundo, la imagen. Lo crucial que era y cómo cambió, de afeminada a más hétero, según sus palabras. Sí. Tercero, el bombazo de un Skinny Bob. Título ambiguo, pero vídeo súper directo y provocador. Oda al sexo desenfrenado. El vídeo mandando. Cuarto, la variedad musical necesaria para el éxito. La balada, Every Rose, y la versión Your Mama. Y el último punto. Y quinto, la longevidad y el paso del tiempo. Siguen activos, pero claro, más viejos, abuelos. Ese contraste. O sea, Tarrero nos hace una radiografía que toca todos los palos del éxito del hard rock ochentero. Imagen, hit polémico con vídeo potente, variedad musical y la perspectiva del tiempo.
Exacto. Los elementos que él destaca, la androginia que evoluciona, el vídeo como clave, la mezcla de himnos y baladas, no son solo de Poison, pero él los ve muy claros en ellos. Nos muestra a su manera por qué esa fórmula funcionó tan bien en los 80. Ya. El texto de Tarrero captura con sus palabras muchos de los clichés o convenciones del glam metal y del hard rock de estadio, usando a Poison como ejemplo perfecto. Queda claro que para Tarrero, Poison fue una banda que marcó y que dio que hablar, desde la estética hasta las canciones. Y esa nota final sobre la edad le da una vuelta interesante a cómo vemos hoy a esas figuras. Sí, esa última parte sobre la edad como que cierra el círculo. Nos recuerda que esos tíos que parecían eternamente jóvenes y rebeldes en los vídeos, como el que describe Tarrero, pues también envejecen. Claro. La oda al sexo desenfrenado ahora se ve no solo en su contexto de los 80, sino también sabiendo todo lo que vino después para la banda y para ellos. Así que, resumiendo las ideas clave del texto de Tarrero sobre Poison, hemos visto esa imagen cambiante, el impacto brutal de Unskinny Bob por su vídeo, más que por su título ambiguo, como otros éxitos mostraban otras caras, y esa reflexión final sobre el paso del tiempo. Efectivamente. Y todo esto, sacado solo de lo que nos cuenta Tarrero, nos deja con una reflexión final, casi una pregunta, ¿no? A ver. Pues queda la reflexión sobre cómo una canción con un título tan raro, ambiguo, intraducible como Unskinny Bob puede acabar teniendo interpretaciones tan fuertes y tan claras, como esa oda al sexo desenfrenado basándose casi solo en el vídeo, como nos describe Tarrero. ¿Es verdad? Nos habla del poder inmenso de la imagen en la música pop y de cómo se construye el significado a veces más allá de las propias palabras. Una excelente reflexión final, sí señora. Encapsula muy bien lo que hemos hablado. Una buena zambullida en Poison y su época, gracias a las pistas de Tarrero. Ha sido interesante esto de analizar la música, la imagen y cómo el tiempo lo cambia todo.